señor Chris Watts. Yo soy la agente Sofía Carmona. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro, no encuentro palabras para decirlo, no me encuentro tan bien como para decirlo, me siento muy grave, muy mal, conforme a la situación. ¿Tiene tú algún problema en el momento de su traslado? No, ninguno, excepto el tráfico y el calor que está haciendo ahorita. Solamente eso me ha hecho sentir mucho mal. Es entendible. ¿Ya desayunó algo? ¿Ocupa algo de beber? No, gracias, por el momento me encuentro bien. Desayuné antes de venir acá. Hoy yo voy a hacer una pequeña entrevista para conocer un poquito más sobre su relación que tuvo con la señora Shannan. Me gustaría saber cómo se conocieron. Pues nos conocimos desde el 2009, 2010 aproximadamente. Nos conocimos a través de la plataforma de Facebook. Yo le envié la solicitud alrededor de 3 veces para hacer amigo de ella. Pero cuando veía que no me correspondía la solicitud, yo seguía muy insistente con ella. Yo quería conocerla, saber qué tipo de persona era, saber si era la indicada para mí. Ok. Empezaron a interactuar entonces. ¿Quién fue el primero que interactuó? ¿Fue usted? ¿Fue ella? Yo fui el primero que mandó un mensaje, así mismo en cuanto me aceptó la solicitud. Empezamos a entablar una conversación de lo cotidiano. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Información personal, así de qué gustos tienes, géneros musicales preferidos, cosas triviales. Ok, y entonces, ¿cuándo se casó con ella? Por alrededor del 2012, si no me equivoco. Después de conocernos en Facebook, decidimos dar el siguiente paso de conocernos en persona. Vimos que la conexión fue muy inmediata y por más que salíamos, por más que convivíamos, yo sentí que era la indicada. Entiendo. Entonces se casaron 2 años después de haberse conocido. Quisiera preguntar, ¿usted qué trabajo desempeñaba? Yo tengo tiempo trabajando en una empresa petrolera, soy encargado del lugar, así que pues mi trabajo, a pesar de que no es el deseado, ya he mantenido pues, un establecimiento ya de la antigüedad que llevo ahí, ya me he acomodado ahí, así que me siento estable. ¿Me puede hablar sobre el salario que recibe? ¿Le parece que es un salario bueno, intermedio, malo? Diría que intermedio. Sí, se paga bien, solamente que por ingresos que tenía tanto Shannan como yo, y al ser el único pilar de la familia que aportaba el dinero y ver que la familia crecía más y más, me era un tanto difícil. Así que aún así me decidí quedar en ese trabajo. A pesar de que el sustento no era demasiado, buscaba la manera en que rendiera para la familia. Ok, entiendo. Entonces, ¿llegaron a tener en algún momento alguna dificultad debido a eso? Sobre nosotros no, sobre la familia no. Solamente que sí, Shannan tuvo que dejar su tratamiento sobre la lupus. Fue pospuesto por nivel económico, ya no se pudo llevar a cabo sus tratamientos, sus medicamentos. Y a pesar de que ya teníamos 2 hijas, Shannan aún debía seguir con el tratamiento, pero por dinero ya no pudimos acceder y continuar con su tratamiento y medicación. Entiendo. Que me gustaría también adentrarme un poquito en lo de la religión. Me gustaría preguntarle, pues, ¿qué religión profesaba usted y Shannan?
Ambos realmente éramos cristianos, aunque tengo que admitir que Shannon sí era más cercana a la religión. Ella tenía más fe que yo y eso realmente lo demostraba. A comparación de mí, yo sí soy creyente, pero a pesar de los tiempos de administración de días, me costaba mucho acercarme más a mi propia religión, pero sin embargo nunca dejé de serlo. Mientras Shannon ella a diario rezaba por mí, por nuestras hijas, por nuestra familia, ella se apegó mucho más a la iglesia. Entiendo. Ya me veo un poco más apegada. Me gustaría saber si en algún momento, pues, cómo, cómo sobrellevaban esos problemas. ¿Sobre qué, perdón? Sobre el hecho de que usted no fuera tan apegado a la religión como Shannon. Pues Shannon en ciertas ocasiones me lo hacía saber, aunque yo por más que hablaba con ella sobre pues cuestión de tiempos por trabajo, no podía acompañarla a todos lados con ella, no podía estar mucho tiempo con las niñas, a excepción de que cuando llegaba del trabajo tenía la oportunidad de convivir con ellas. A pesar de que Shannon cuando tenía oportunidades ella se iba y se llevaba a nuestras hijas, pero yo por mi parte yo no podía acompañarlas, me era más difícil. Ok, me gustaría saber un poquito más sobre usted, señor Chris. Si no le incomodaría, me gustaría preguntarle un poquito más acerca de usted, cuál fue su nivel, cuáles son sus niveles de estudio, hasta qué grado estudió el colegio. Estudié el bachillerato, pero posteriormente cuando me ofrecieron el puesto en la petrolera, sin duda me fui allá. De inicio por el salario que era demasiado bueno y que no me requerían de una experiencia como tal, se me hizo muy accesible, solo que ya cuando creció la familia, que nacieron las niñas, todo fue muy cambiante. ¿De dónde es originario usted? Soy de Carolina del Norte. Okay. Me gustaría también saber cuándo fue la primera vez que se conocieron usted y Shannon fuera de la red social de Facebook. Realmente no recuerdo el lugar, solamente decidimos salir, quedarnos de ver en un establecimiento. Salimos, comenzamos a conversar, a lo cual después dimos un viaje a la playa y pues pudimos conocernos más a fondo. Y pues la química hizo su reacción y terminamos casándonos dentro de poco tiempo. Okay. ¿Sus padres sabían de su relación ya? Realmente sí, a pesar de que hubo, como toda familia, hubo conflictos de inicio, de aceptación, pero no les quedó más de otra que aceptar que Shannon iba a ser mi esposa. Okay. Me gustaría preguntar, ¿qué tipo de problemas tenía su familia con Shannon? Simplemente decían que Shannon, me decían que no era la que debía ser mi mujer. Me ponían demasiados pretextos. Decían que no era la mujer indicada, que era demasiado mayor, sobre todo por su lupus. Me dijeron que era una persona que estaba enferma, contaminada, que yo debía estar con una persona totalmente sana. Y eso fue uno de los problemas que desencadenó nuestra relación de inicio. Pero sin embargo, con el tiempo pudimos superarlo y forjar nuestra propia familia. Ok, ¿usted en algún momento pues planeaba tener hijos con Shannon? Quizás un futuro un tanto más lejano, pero sí me hubiera gustado. Adoro a las niñas, pero siento que sí fue algo demasiado precipitado y a pesar de que a Shannon le emocionó la noticia por su enfermedad, yo acepté todo por ella. Entonces, ¿cómo tomó usted la noticia de que Shannon pues ya estaba embarazada? Sí, fue algo inesperado, sobre todo por la situación económica que estamos pasando. Me es un tanto más difícil ya que el salario es poco,
tenemos una familia un tanto grande, muchas responsabilidades, muchos gastos que cubrir, y la bienvenida de un tercer hijo es mucho más caro. Primero que nada en sus primeros días de nacimiento, pero aún así sí fue algo improvisto, algo que no tenía dentro de planes. Sin embargo, no le dije nada a Shannon, solamente estuve apoyando. Entiendo. Entonces usted prácticamente pues estuvo conforme desde el inicio que pues sí tuvieran hijos, usted estuvo de acuerdo. Así es. Okay. ¿Sus padres cómo tomaron la noticia de que iba a tener una familia con Shannon? Eso sí hubo muchos problemas. La relación de novios teníamos demasiados problemas con mi familia sobre Shannon. Cuando se dio la noticia de que estábamos esperando un hijo, en este caso nuestra hija, pues sí fue demasiado explosivo, se podría decir. Mi familia no lo vio tan bien como esperaba. Al ver que Shannon estaba enferma, mi familia creía que no iba a tener hijos sanos, que iba a tener niños contaminados, todos enfermos, y no iban a prosperar para nada más. Entiendo. Por último, me gustaría saber cómo se siente hasta el día de hoy con la lamentable noticia de que Shannon y sus hijas se hayan desaparecido de un día para otro. ¿Cómo se siente? Sí, me encuentro bastante consternado. No creí que Shannon o que alguien hiciera algo a mis hijas, a mi esposa. No era algo que esperaba presenciar alguna vez. Solamente sí, no puedo procesar la noticia de que ya por el momento me encuentro sola. No están las niñas, no está Shannon. Me siento vacío. Solamente quiero que las encuentre. Lamento mucho escuchar eso, señor Chris. ¿Me podría proporcionar alguna información sobre pues, el último día que desapareció su familia? ¿Me podría proporcionar qué fue lo que pasó ese día? ¿Dónde habían salido? ¿O qué rasgos pues podemos también nosotros tener en cuenta para su búsqueda? Los rasgos físicos de su esposa y de sus hijas. Shannon mide alrededor de 1,70, es de tez morena, ojos marrones, cabello negro. Mientras tanto, Mari, mi hija de 5 años, es de estatura pequeña, muy poco debajo del metro, es de cabello rubio, de tez blanca y ojos igual marrones como el de Shannon. Mientras tanto, Celeste tiene alrededor de 3 años, al igual que Marie, es de tez blanca y de cabello rubio. Sobre su último día, el último día que las vi, Shannon hizo el comentario de que iba a salir con una amiga. Me hizo entender que era una amiga del trabajo, que iban a salir por motivos laborales. Así que solamente Shannon agarró su bolso, salió vestida de uniforme y se fue de la casa. No hizo nada más. No vi algo anormal dentro de ella, de su rutina. Solamente le hizo espacio. Bueno, sería todo de mi parte por el día de hoy. Muchísimas gracias por responder este pequeño cuestionario, esta pequeña entrevista. Que tenga un muy lindo día, señor Chris. Nos vemos y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días, señor Chris. Buenos días. No sé si me recordaba. Soy la agente Sofía Carmona. Previamente ya le había hecho un pequeño cuestionario. Sí, la recuerdo. Okay. ¿Cómo se siente hoy? Me siento bastante bien, acompañada
comparación de otras ocasiones. Ya, conforme va pasando el tiempo me siento un poco más tranquila. ¿Ya comió? ¿Ya bebió algo? Sí, muchas gracias. Ok, ahora le voy a hacer saber sus derechos. Tiene derecho a tener un abogado presente durante pues este cuestionario. Tiene derecho a tener un abogado. Todo lo que usted diga aquí pues podría ser usado en su contra. Tiene derecho a hacer uso de sus derechos en cuanto usted lo requiera. Y tiene derecho a renunciar a sus derechos cuando usted guste. Muchas gracias. Señor Chris, anteriormente le preguntamos cómo podemos identificar a sus hijas y a su esposa. Le preguntamos un poquito también de información sobre usted. Me gustaría ahora preguntar un poquito más sobre, pues sí, sobre los sucesos que acaban de ocurrir, que pues ya nos dimos a la tarea de buscar a su esposa y a sus hijas. Y pues lamentablemente las encontramos sin vida. Me gustaría saber cómo se siente, qué sentimiento le ocasiona pues esto. Me siento fatal, me siento muy mal al saber que me he quedado sin mi familia literalmente. Mi esposa, las niñas. No veía venir esto de que serían halladas sin vida. Así que no me lo esperaba. Okay. Me gustaría hacerle unas preguntas. El día 12 de agosto, el día 12 de agosto, que fue pues un día antes de haber encontrado a sus hijas y a su esposa, me gustaría saber, pues, más que nada me gustaría saber dónde se encontraba usted, qué estaba haciendo. El 12 de agosto me encontraba trabajando en la petrolera, a lo cual tuve que realizar horas extras, por lo que no estuve en casa en esa mañana. Tuve que salir un poco más tarde de lo habitual. Y cuando llegué, Shannon dejó una nota diciéndome de que se iba a ir de viaje con las niñas. ¿Por qué motivo se fue de viaje Shannon con las niñas y no le incluyeron a usted? Shannon y yo teníamos problemas anteriormente. No sé, desconozco su motivo, pero sí hemos tenido peleas bastante fuertes en los que ella me inculpaba, que decía que estaba siendo infiel, a pesar de que teníamos nuestra familia. Yo le decía que a todo momento estaba con ella cuando podía, a excepción de mi trabajo. Sin embargo, Shannon sacaba especulaciones de que estaba con otra persona, a lo cual yo siempre le decía que no, que simplemente le era fiel, pero por algún motivo Shannon no creía en la palabra que le decía. Así que no sé si realmente fuera ese el motivo por el que se fuera a la ciudad. Previamente a eso, entonces, no sé, digamos unas horas antes, ¿tuvieron alguna discusión acerca de eso? Una discusión como tal no. Simplemente me dijo Shannon que se sentía casada, que quería hacer sus maletas. Pero no le tomé mucha atención. ¿Se sentía cansada sobre qué? ¿Físicamente o emocionalmente por los problemas que estaban teniendo? ¿A qué cree usted que se haya debido? Pues anteriormente ella había salido con una amiga por cuestión laboral, pero me dijo que simplemente se sentía cansada. Debido al embarazo, no sé si sea su motivo físico o si algún hecho en el trabajo haya sido por exceso de estrés. Simplemente en cuanto llegó dijo que estaba estresada y que iba a realizar maletas.
Entiendo. Me gustaría saber si ella anteriormente había hecho lo mismo. No lo ha hecho, pero una situación sí me dijo que se iría andando de la casa, a lo cual yo no le creí, ya que por motivos familiares, al tener las niñas y al ser yo el sustento más fuerte, sería imposible de que Shanna se fuera con las niñas a pesar de que ella no estuviera trabajando. Igual, pues fue algo que a menudo sucedía sobre cuestiones económicas, pero esa vez que Shannon me amenazó diciéndome que se iba a ir con las niñas, simplemente no lo creí. Pero ahora que hizo sus maletas y se había ido de viaje, pues ya me dejó en claro que sí, no era broma lo que me había dicho. Ok, usted menciona que pues había problemas sobre economía, ¿verdad? Así es. ¿Qué tipo de problemas? ¿Tenían deudas? ¿Usted se estresaba bastante? ¿Cómo podría describir el hecho de que tuvieran problemas económicos? A inicios que nos mudamos a Colorado, en comprar la casa, que ya estaba fincada, que era a elección de Shannon, que era lo que deseaba de tener de hogar. Ese fue el primer gasto. Conforme fue pasando el tiempo, vinieron el nacimiento de las niñas, a lo cual después Shannon exigía que quería salir a tener viajes, tener salidas para tener recuerdos familiares, a lo cual era un gasto demasiado grande, ya que incluía el costo del pasaporte, costos de comida, costos de más, para darle la vida que se merecían tanto Shannon como las niñas. Sin embargo, pues todo esto me generó un problema económico, ya que debía endeudarme para que nada les faltara a ellas. Entonces, ¿casi no salían? En ciertas ocasiones, muy pocas veces al año, si acaso unas 3 veces, 4 o 5 veces al año. Entonces, ¿cómo consideraba la calidad de tiempo que le ofrecía a sus hijas? ¿Cómo lo describiría? Porque si no salían a ningún lado, entonces usted tenía suficiente tiempo para ellas o realmente estaba lo suficientemente ocupado. Ya cuando vi que estábamos quedando en bancarrota tanto Shannon y yo pedí hacer mis horas extras en el trabajo para poder pagar tanto deudas y tener ese sustento en casa. Pero cuando salíamos y de inicio se me hizo demasiado fácil pedir préstamos para no complicar la situación en casa, no tener problemas, el que las niñas tuvieran un buenos recuerdos, que tuvieran una infancia feliz sobre todo final. Entonces usted ya prácticamente estaba endeudado. En algún momento vuelvo a hacer hincapié, quisiera saber, ¿consideraba muy pobre la relación, por así decirlo, que tenía con sus hijas al momento, pues no sé, de tiempo calidad? Podría decirse que muy poco, ya que me costaba demasiado sacar tiempo para estar con ellas. Esto pues tenía que pedir vacaciones con antelación para llevar de paseo tanto a las niñas como a Shannon y cumplir con sus caprichos, sus gastos. ¿Tenía un horario muy ajustado? Demasiado ajustado. ¿Cuál era su hora de salida? Alrededor de las 3 en horario normal, pero cuando pedía mis horas extras tenía que salir a las 6 de la tarde. Así que en ese lapso de tiempo sí me era muy complicado estar con las niñas y con Shannon. Entiendo. ¿Qué cargo desempeñaba usted ahí? Me había comentado que era una empresa petrolera. ¿Qué cargo desempeñaba dentro de esa empresa? ¿Tenía alguna área en específico? Realmente era el encargado del área, tenía que supervisar
a los empleados que se siguieran los protocolos a pie, que se manteniera la seguridad y que todos estuvieran cumpliendo con su labor de trabajo. Tenía que estar al pendiente de situaciones de riesgo, estar al pendiente de las personas del trabajo y sobre todo que nada apoyarlos en situaciones que lo ameritaban. Tenía que estar en muchos departamentos a la vez, tenía que aprenderme los conocimientos de todo el área, tanto observación, vigilancia, cuidados, peligros. Era un tanto desgastante, ya que algunos empleados tienen un carácter demasiado explosivo, se podría decir, que todo era lo que ellos quisieran sin tomar en cuenta de que yo era su jefe o su superior. Sin embargo, aún así tenía que lidiar con ellos y tener la situación bajo control. Entonces usted se encontraba prácticamente a la intemperie. Se podría decir que sí. Entonces su área era la área, por así decirlo, donde estaban los contenedores de petróleo. Okay. Debido a los puestos tenía que estar por toda la área de la petrolera. ¿En algún momento llegó a sentirse presionado dentro de la relación que tenía con Shannon? ¿Se sintió abrumado por el hecho de las peleas constantes y sus problemas económicos? En muchas ocasiones realmente, ya que Shannon se metía a trabajar estando embarazada, sin embargo yo tenía que cubrirme de los gastos de inicio, a pesar después del nacimiento de Celeste, tenía que hacerme cargo yo de todo el gasto de la familia. Y era demasiado complicado, a lo que Shannon se daba cuenta. Sin embargo, no discutíamos en una reiterada vez, que fue cuando Shannon decidió meterse a trabajar. Aunque estando embarazada ella accedió, simplemente que sí de inicio yo me veía muy imposible pagar mis deudas. ¿Y usted le permitió trabajar embarazada a su esposa en ese estado? Fue una de las situaciones que siempre peleábamos. Cuando Shannon me decía que ella estaba con otra mujer, ella me acusaba de que no estaba todo el tiempo en la casa, a pesar de que yo le decía que por mis horarios laborales tenía que estar dentro de la empresa para también tener dinero extra. Shannon pues sacaba diariamente de que le estaba siendo infiel, a lo cual ella dijo que sería mejor que se metiera a trabajar, ya que no había un sustento estable dentro de casa. Ok, entonces se podría decir que la señorita Shannon le peleaban pues, constantemente por ese tipo de cosas, de pensar que usted le estaba siendo infiel. Me gustaría preguntarle si realmente en algún momento dejó de ver a su esposa con el mismo amor que la veía, y a lo mejor pues le llamó la atención a otra persona o se le llegó a ser atractiva. No realmente. A pesar de las discusiones, yo seguía queriendo a Shannon, la quería demasiado. Estuve dándole mi apoyo en todo lo que podía, respecto a las leyes. Sin embargo, pues debido al estrés no tenía ni siquiera tiempo de ver a alguien. Realmente a usted, pues ahora sí que lo que le afectaba era más su economía o su propia relación con Shannon. Aparte de eso, le había comentado, más bien le había preguntado la vez anterior si usted había tenido problemas con la familia de Shannon o Shannon con su familia, pero me había mencionado que sí. Así es. ¿Cuál fue la última pelea que usted recuerda en la cual, no sé, a lo mejor Shannon haya tenido conflicto con su familia? O algún momento pues incómodo, algún momento tenso. En una situación que llegamos a la casa de mis
los padres, mi madre le dio un postre a la niña, a esta Celeste, a lo cual le dio un yogur con frutas rojas, frutas secas. Sin embargo, la niña era alérgica a ese tipo de comida, a lo cual Shanna no reaccionó del todo bien y simplemente le reclamó a mi madre frente a toda la familia, y lo cual mi madre discutió mucho con ella y se realizó un caos dentro de casa. Y fue bastante grande, ya que después de eso decidimos ya no regresar a la casa de mis padres. Bueno, entonces se suscitó un conflicto muy fuerte. ¿Usted cómo se sintió en ese momento? ¿De qué lado estuvo? ¿Tuvo algún sentimiento en especial debido a la pelea? Realmente me sentí incómoda. Se entiende que Shannon se preocupara mucho por la niña, pero yo creo que esa no fue la manera de reaccionar. Simplemente pudo haber sido otras palabras, otra manera de decir las cosas. Sin embargo, Shannon salió de sus controles y estalló. Ok, me gustaría preguntar sobre una evidencia que encontramos. Es una manta que se encontró cerca de los tanques de petróleo donde se encontraron los cuerpos de sus hijas. Es una manta de una de ellas. Me gustaría que usted me explicara qué era lo que hacía una manta de las niñas. Al no estar tanto en casa que no podía ver a las niñas, simplemente agarré una de las cobijas de Celeste y la llevaba conmigo para recordarla todo el día. Pudo haberse olvidado en el trabajo, quizás no me di cuenta. También me indicaron que cerca de su casa se encontraron sábanas con cierto tipo de manchas. Todavía no sabemos realmente el origen biológico de estas manchas, pero de lo que sí estamos seguros es que pues se encontraron cerca de su casa. No sé si pues que haya influido para que hayan llegado ahí. Realmente pues usted indica que ya se habían ido de viaje, ¿no? Así es. Entiendo. Se muestra de hecho en varias investigaciones que hicimos en su casa, se muestra que estaba el anillo de Shannon y su cartera dentro de la casa. ¿Podría explicarme si se fueron de viaje ellas? ¿Podría usted explicarme qué hace ahí su cartera de Shannon? Posiblemente haya sido por el momento en el que Shannon estaba demasiado cansada. Quizás no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No sabría decirle con exactitud, ya que no le dio motivo como para dejar sus cosas. Si llegó demasiado tarde y estaba cansada. ¿Y ustedes en algún momento nunca se percató de que estaban ahí? No realmente. Yo estaba demasiado cansado. Simplemente me refugié en la almohada y en la cama. ¿Nunca le llamó para preguntarle a dónde iba? ¿Nunca le llamó ni se fijó qué tomó para llevarse? Porque pues en su casa estaban pues ropa de ellas y zapatos tanto de las niñas como de Shannon. Desconozco eso, yo estaba dormida. Ahora, pues se encontró en la escena del crimen los dos cuerpos de su hija. Presuntamente creemos que fueron
introducidos a la fuerza por un orificio, y dado que sus cuerpos son un poco pequeños, realmente es difícil que pues una persona que no conoce ese tipo de lugar lo haya hecho. Y específicamente en el lugar en donde pues usted trabaja, ¿podría darme alguna explicación lógica sobre eso? Porque, siendo sinceros, es algo raro que usted trabaje ahí y ahí mismo se hayan encontrado los cuerpos. Yo les he platicado tanto a mis superiores como a mis empleados sobre mi situación con Shannon, de la situación económica que estoy pasando, ya que también llegué a pedir dinero prestado dentro de la empresa. Y al ver que era demasiada presión, que me estaban exigiendo el dinero, no sé si probablemente haya sido un ajuste de cuentas. Pero ahora, para tener el acceso a entrar allí o para conocer allí a la perfección, tuvo que haber sido alguien que trabajaba dentro de él. ¿Cree que alguien más lo haya hecho? Posiblemente algunos de mis superiores, ya que ellos también cuentan con las llaves para entrar a la petrolera y conocerlo. Entiendo. Ahora, háblenos sobre el cuerpo que se encontró de Shannon. No sé si a usted no se le haya hecho un poco también raro, pero el cuerpo de Shannon fue encontrado a unos cuantos metros del lugar donde se encontraron los cuerpos de sus dos pequeñas. Y se encontró a Shannon envuelta en una sábana blanca. Al parecer, presunta sábana con la que se contaba que fuera de su casa. Yo asesiné a Shannon, pero fue de manera accidental. ¿Por qué lo hizo? Cuando Shannon regresó a la casa, llegó bastante molesta y cansada. Estaba gritando groserías al aire, estaba fuera de control, estaba fuera de sí misma. Pero cuando menos lo esperaba, cuando reaccioné, Shannon estaba en el cuarto de las niñas y vi que Shannon estaba ahorcando a esta Celeste, a lo cual me molesté demasiado, ya que vi a María en el piso y no creí que estaba ya sin vida esta María. Y ver que estaba tratando de hacer lo mismo con esta Celeste, yo me molesté demasiado porque ella asesinó a las niñas y por el momento yo la estrangulé. Bueno, tengo una pregunta respecto a eso, señor Chris. Si se supone que usted vio que su esposa Shannon estaba asfixiando a su hija, me gustaría saber por qué los cuerpos de sus hijas estuvieron dentro de esos contenedores. Porque creo yo que no es lógico que usted me esté pues diciendo que fue Shannon la que les quitó la vida y los cuerpos de sus hijas estén en contenedores y no en un panteón. Yo, por la situación, cuando reaccioné, que ya vi que Shannon estaba en el suelo, que ya no respiraba, fue cuando me di cuenta de lo que había hecho. Y si yo aceptaba el crimen, tenía miedo de que me inculparan por la muerte de Celeste y María. Así que solamente llevé los cuerpos a la petrolera para que el petróleo deshiciera el cuerpo de las niñas. Mientras tanto, Shannon
no cabía en los ductos por obvias razones de que el ducto de entrada era muy pequeño. Simplemente lo enterré fuera de la petrolera, cerca de. ¿Y por qué no llamó a emergencias cuando usted apreció a Shannon asfixiando? Por el mismo miedo de que creí que no me iban a tomar en cuenta de lo que estaba diciendo. Creí que me iban a inculpar del hecho de la muerte de Celeste y Marie. Creí que me encerrarían por equivocación, por un error que yo no hice. Entiendo. Bueno, señor Cris, con esta información es más que suficiente. Pues espero que nos volvamos a ver en un tribunal y realmente, pues, gracias por colaborar. Bueno, ahora les voy a dar mi conclusión sobre el cuestionario que realicé a Chris Watts. Primero que nada, cuando entré a la cámara de Gesell, en ningún momento, pues cabe resaltar que el individuo se notaba nervioso, se notaba molesto, se notaba de alguna otra manera para la cual yo hubiera como obstáculo en que yo realizara las preguntas. Así que comencé haciendo mi report. Todo muy normal, al parecer estuvo todo muy tranquilo. En ningún momento noté signos de nerviosismo, en ningún momento hubo algún signo de ansiedad, algún signo de molestia en la persona, por lo cual decidí comenzar con la entrevista. Más que nada la entrevista pues la basé más al hecho de cómo llevaba su relación con Shannon y sobre su historial personal y el cómo la conoció. Al principio todo estaba muy bien. Conforme avanzaban las preguntas, que eran un poquito más profundas con respecto a la relación que tenía con Shannon, la persona se fue poniendo un poco ansiosa, nerviosa, y ahora pues le voy a mencionar algunos de estos signos que yo noté. El primer signo que yo noté es que cuando yo realizaba alguna pregunta y la persona quería responderla, evadía la mirada, inclusive se notaba algo pensativa. Cuando me respondía, a veces también solía mover mucho las comisuras de la boca, como si fuera un tipo tic, el cual pues ni la persona misma se percataba, a excepción de que solo aparecían ciertas preguntas o cuando estaba pensando alguna cosa. También noté muchísimo que movía las manos como pues en su forma de expresarse, solo que algunas veces por el hecho de que estaba la banca enfrente de la persona no se notaba, pero sí como que los dedos eran los que más movía con nerviosismo e inclusive pues llegaba a tocárselos. Otra característica que encontré fue que también como que se abrazaba a sí misma. Yo supongo para sentirse un poco protegida, un poco como más, para sentirse más segura y que en el momento no se sintiera tan nerviosa. Y eso lo noté porque eran ciertos signos de hacer esto. Y se notaba bastante que a veces como que movía muchísimo la cabeza también. Entonces de ahí empecé a notar como que se ponía nerviosa por las preguntas que le estaba realizando, las cuales, como anteriormente ya dije, eran preguntas que tenían que ver con la relación que tenía con Shannon. Cuando empecé con sus preguntas personales estaba más tranquilo. Creo que el ritmo
fue cambiando conforme fue avanzando la entrevista, que fue y le pregunté más cosas profundas, como lo ya mencionado. Lo noté y para mí sinceramente fueron signos de ansiedad, signos de nerviosismo, porque inclusive el hecho de abrazarse a sí mismo como que para mí denota que una persona pues quiere sentirse segura o quiere sentirse quizás no atacada, como en un lugar seguro, a lo cual si no estaba nervioso, si no estaba ansioso, creo yo que pues no tuvo que haber pasado. Quizás también fue un tic el hecho de mover mucho los ojos, pero realmente me parece algo extraño que al principio no se haya visto ese tipo de rasgos y cuando comencé a preguntarle se empezaron a desarrollar. Eso se me hizo muy extraño. Como ya le comento, es un signo de nerviosismo para mí evidente. Al igual que abrazarse a sí mismo y al igual que el hecho de desviar la mirada cuando yo formulo una pregunta y la persona tiene que responder. Entonces, para el interrogatorio, son todas mis observaciones y pues espero que realmente observen el video y las tomen en cuenta. Ahora también les voy a dar mi conclusión sobre lo que fue el interrogatorio. Realmente en el interrogatorio se desarrollaron muchísimos más gestos, los cuales realizó la persona, que también denotaron nerviosismo, inclusive mucha ansiedad. Creo que comparado con la entrevista anterior a la persona, hubo muchísimos más rasgos de ansiedad que de nerviosismo esta vez, los cuales me daría la tarea de explicarles y desglosárselos. Bueno, en primer lugar llego yo a la cámara GESEL y la persona me mira cuando saludo. Al sentarme, prácticamente le leo sus derechos, me siento, comienzo el interrogatorio. Al comienzo del interrogatorio, pues prácticamente yo comencé con preguntitas un poquito más avanzadas. Primero preguntándole sobre el cómo se sentía, cómo se sentía anímicamente. Entonces comencé después de eso al cuestionario, que era lo que realmente interesaba saber, si era culpable o no. Al desarrollo de la entrevista, noté que esta vez estuvo moviendo mucho sus dedos sobre la mesa y, con exactamente pues el dedo pulgar, que prácticamente lo rozaba con sus puños entrelazados, sus manos entrelazadas, lo cual yo creo que pues sí estaba nerviosa desde que llegué y desde que noté ese gesto. El segundo gesto fue que toda la mayor parte del interrogatorio se la pasó como abrazada, como cruzada de brazos, abrazándose a sí misma, pero esta vez fue con ambos brazos, no nada más con uno como la vez anterior, fue con ambos. Adicional a eso, estuvo jugando muchísimo, o al menos un largo tiempo, jugando con el cuello de su blusa, lo cual pues también se me hizo un poco nuevo y un poco extraño porque anteriormente no lo había realizado. Adicional a eso, también noté que, como la vez anterior, desviaba mucho la mirada. Esta vez también tocaba su nariz, se acomodaba el cabello. Inclusive noté que también en ciertas preguntas como que pasaba saliva. Se le notaba bastante que estaba nerviosa, que estaba ansiosa.
Y pues la manera de disimularlo quizás fue haciendo esos gestos. Realmente, en esta segunda entrevista, en este interrogatorio, yo noté que hubo muchísimas más características que el primero. Y aquí la cuestión fue, ¿tiene que ver el hecho de que las preguntas eran un poco más profundas? Y pues a mi parecer, claro que sí, porque realmente una persona que no está nerviosa, bueno, sí quizás tiene tics, quizás está nervioso porque es su primera vez, pero creo yo que una persona que, sí, cuando le pregunta sobre un homicidio de alguien que conoce, creo que está en un estado un poco más alejado de la realidad, un poco más triste, un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más resguardado. Pero esta persona no, esta persona me contestaba y conforme me contestaba se notaban muchísimo los rasgos de nerviosismo. También se notaba que seguía moviendo las comisuras de sus labios, como comenté anteriormente, lo cual a mí, pues yo pienso que puede ser un tic, pero a su vez no, porque no lo hace todo el tiempo. Entonces, eso también podría ser para mí algún signo de nerviosismo, pero noté que había más ansiedad que nerviosismo, lo cual creo yo que la ansiedad es una emoción un poco más fuerte, porque las preguntas que realicé sí eran bastante centradas en lo que es el caso de Shanann Watts y de sus hijas. Pregunté sobre sus hijas, pregunté sobre la relación con Shanann, le mostré fotos que habíamos encontrado sobre las pruebas encontradas, que pues prácticamente habían sido varias. De hecho, le comenté, y al comentarle de varias pruebas que se habían encontrado tanto en su casa como en su trabajo, la persona se declaró culpable de el homicidio de Shanann Watts. De sus hijas no, pero de Shanann sí. Lo cual me lleva a que prácticamente me dio la respuesta de que él fue el culpable del homicidio. Pero bueno, también tuvieron que ver bastantes sus rasgos característicos, porque en base a ellos me guié bastante para ir sacando más información y más preguntas, las cuales pues en el video se ven, se escuchan, se muestran, y llevarlo como a tal grado, a tal punto de que, no sé, confesara algo así. Probablemente la confesión puede que no sea 100% la real. La confesión no es la real, pero de igual manera se acerca bastante. Y creo yo que gracias a ello logré un poquito colapsar su ansiedad y su nerviosismo, que logré que confesara ciertos tipos de cosas. Y pues se da a notar bastante, se denota bastante su actitud, por lo cual pues analizando el video creo yo que se da a entender que es la persona culpable. Gracias por su atención.